Todas las personas nos hemos puesto nerviosas alguna vez al hablar en público, pero para dominar esto es necesario conocer algunas técnicas. En esta ocasión, la maestra Celeste Gómez Fragoso nos comentará en qué consiste. Para hablar en público hay personas que ya de manera natural no sufren ese pánico escénico ni ese temor a enfrentarse a un público un poquito más grande que lo que cotidianamente estamos acostumbrados a interactuar con una, dos personas, tres. Hay personas que con mucha facilidad pueden expresarse en diferentes auditorios, pero la mayor parte de la población y de las personas en general padecemos ese temor a enfrentarnos al público. Hechos que se hicieron, algunos estudios por algunas universidades, han demostrado que uno de los miedos más grandes del ser humano, algunas lo catalogan como el segundo miedo más grande del ser humano después de la muerte, es enfrentarse a hablar en público. Causa una serie de ansiedades, de situaciones de nerviosismo, de angustia y con muchos síntomas que a veces impiden el poderse enfrentar de manera natural para poder hablar alguna cosa sencilla, pero el temor de hablar en público pues es un hecho muy generalizado. Más bien son privilegiadas las personas que de manera natural pueden enfrentarse a un público sin padecer una gran ansiedad o que la pueden dominar de manera natural. ¿Quién no se ha puesto nervioso cuando le ha tocado hablar ante una clase, un tribunal, en una entrevista de trabajo o al ir a dar un discurso? Para algunos esa situación se convierte en algo más que un momento estresante. El miedo a hablar en público es una fobia muy común denominada glosofobia. Este miedo puede ir desde un ligero nerviosismo hasta una experiencia paralizante y de pánico. Tenemos que hay una serie de técnicas que se imparten aquí en la escuela que nos pueden facilitar el hecho de vencer el temor. Una de ellas pues es aprender a respirar adecuadamente. Otra es desde cómo pararnos, un ejercicio que llamamos de anclaje, que es sobre las dos piernas en posición recta, repartiendo el peso, y el ejercicio de sentirse anclado al piso para poder expresarse de una manera que nos dé la oportunidad de controlar el nerviosismo en piernas, en brazos. Una cosa que es muy interesante es que para poder hablar en público, lo primero es dominar el cuerpo, no tanto es la expresión oral, sino primero es controlar la expresión no verbal. Esto es los movimientos de nuestro cuerpo, controlar que ese temblor de las rodillas, a veces el que se jale la cara, esas sensaciones como de calambres o el tartamudeo o la falta de respiración por la angustia, por la ansiedad que se padece. Para todo eso hay técnicas que se pueden ir dando en una serie de pasos y de sesiones que nos dan la posibilidad de ir adquiriendo confianza y poder dominar nuestro estado de ansiedad que se presenta al hablar en público y poder desempeñarnos con un mensaje adecuado dado el público al que nos enfrentemos. Pero hablar en público en realidad no es tan difícil como parece. No es otra cosa que conversar, y eso lo haces prácticamente todo el tiempo. El misterio desaparece una vez que se ha aprendido cómo hacerlo. Hay quien tiene un excelente entrenamiento para expresarse ante una cámara, pero no tiene un público presente. Entonces puede tener el entrenamiento para estar hablando ante la lente y sabiendo que lo va a escuchar una multitud detrás, pero no está enfrentando a las personas. Hay la otra situación que es en vivo, con un público nutrido, digamos 100, 200 personas, y amerita un tipo de preparación. Los eventos multitudinarios es otra situación también que representan en cada uno de ellos una preparación particular para poder tener la capacidad de dirigir un mensaje, que ese mensaje sea recibido adecuadamente y que la persona que se está expresando pueda encauzar su nerviosismo hacia una capacidad para poder transmitir la emoción adecuada de lo que quiere decir al público que lo escucha. Para improvisar también hay técnicas. Dentro de lo que aquí se les imparte, pues son técnicas desde cómo pararse
El contacto visual, que es muy importante porque hay quien se dirige al público pero con los ojos hacia arriba o hacia abajo, y eso genera desconfianza para el receptor o el público que está escuchando. Entonces, reitero, la comunicación no verbal es importante, contacto visual, lo que se dice y la construcción del mensaje. Hay también una serie de técnicas para poder, en un mensaje, aunque sea breve, pero las tres partes importantes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Y qué se necesita para improvisar? También para improvisar como lo mencionaba antes, hay personas que tienen una gran habilidad, con su cultura pueden traer a su mente en el momento que lo requieran el tema al que tengan que improvisar, y lo hacen de manera natural y bien, pero son los casos excepcionales. Para hablar en público se requiere preparación, y si tenemos la oportunidad de tener con anticipación un tema del que vamos a hablar, no debemos dejarlo a que en el último momento me voy a iluminar. Una es, podemos utilizar técnicas, y dos, conocer del tema, leer, documentarnos y saber. Una cosa fundamental es analizar a qué público me estoy dirigiendo para poder saber de qué manera logro estructurar mi mensaje para que le llegue. Y de ahí, pues, buscar si me va a tocar hablar de pie, si me va a tocar hablar sentado, si va a ser en un panel. Todas las situaciones tienen que ver en el desempeño para lograr hacerlo de la mejor manera. Gracias al uso de estas técnicas es que podremos perder el miedo al hablar en público. Yo te recomiendo que sigas estos consejos. Yo me despido. Mi nombre es Esteban Reyes.